Un humedal es un ecosistema que se caracteriza por tener inundaciones periódicas, estar en condiciones de inundación y de anegamiento. ¿Cuáles denominamos humedales? A todas las costas, a los ríos, a las lagunas interiores, también a los arrecifes de corales y a las turberas. En nuestro caso, lo que está afectando naturalmente al humedal es todo el tema del cambio del uso de la tierra. ¿Qué está pasando? Los humedales tienen un equilibrio natural que permite mitigar los efectos climáticos extremos. Tienen la capacidad de adaptarse al cambio climático y de regular las inundaciones. Tienen una estructura determinada, actúan como una esponja en momentos donde hay mucho agua, mucha lluvia, y tienen la posibilidad de liberar agua en momentos de sequía. El humedal puede identificarse como tal, es decir, puede decirse, esta superficie, esta tierra es un humedal. Sí, exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el humedal, el delta del Paraná, que es un humedal que tiene aproximadamente 17.500 kilómetros cuadrados, el segundo humedal más importante de Sudamérica. Son muy importantes, por un lado, como explicaba antes, tienen la capacidad de mitigar los efectos climáticos extremos, la capacidad de actuar como infraestructuras naturales para mitigar estos efectos del cambio climático. Por otro lado, también tienen la capacidad de actuar como filtros del agua y proveer agua pura y en buena calidad también. El río Luján es un río de llanura. Los ríos de llanura tienen un cauce donde la mayor parte del año está el río confinado a ese cauce, y cuando hay una caída de precipitación importante, no quiere decir esto que sea catastrófica, ni única, ni nunca pasó. En realidad sí, viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, que cada ciclos tenemos una lluvia importante. Entonces el río sale del cauce y se mueve sobre lo que nosotros llamamos llanura de inundación, que en realidad forma parte del río. Si no es una zona que no tiene nada que ver el río ahí, no, es parte del río. La cuestión es que como esa es una zona que se inunda cada tanto, a veces anualmente, después hay periodos en el tiempo que pasan muchos años y no tiene esa problemática, empieza a ser ocupada en forma permanente. Y bueno, ahí empezamos a tener otro problema, porque la ocupación permanente de esos ambientes se hace mediante un sistema de defensa, de polderización, es decir, se aísla parte de la llanura de inundación, de tal forma que cuando viene un evento como el que tenemos ahora, la urbanización que está dentro de esa área no se inunda. Pero eso genera un problema aguas arriba, es decir, aumenta la magnitud de la inundación que antes no ocurría antes de esa urbanización. Así que ahí ya hay culpa de algo que está instalado en una superficie que no debería tener ningún tipo de estructura rígida, solamente debería ser una zona de uso de la tierra como la que normalmente es, que es una zona de pastura. Es cuando el mercado no funciona como corresponde por falta de regulación. El rico por ahí se apropia de una parte que es muy linda, y cuando construye y compra ahí, altera cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, el rico te encanta compra. el delta, Me encanta te encanta el delta. vivir en el Tigre, en un barrio cerrado. Sí. Pero por ahí antes había humedales, que son humedales, zonas que funcionan como un regulador automático de los excesos de agua. Un río tiene lo que se llama una planicie aluvial, y la planicie aluvial, por definición, es inundable periódicamente. Lo peor que se puede hacer es ocuparla. Por eso se dice que no hay que culpar del todo a la lluvia por esta situación, porque el río, en forma natural, a los costados, tiene que tener un terreno de absorción. Escuchemos a un especialista que hace años que estudia la cuenca del río Luján y que dice que desde Suipacha, donde nace, hasta el delta del Paraná, no toda la culpa es del río o de la lluvia. Esto tenderá a agudizarse en la medida en que no se cambie el modelo de urbanización que hoy está alterando de manera tan drástica, sobre todo la cuenca baja, estrangulando la sección del cauce del río Luján, impidiendo que el excedente hídrico desagüe como correspondería. La cuenca del río Luján tiene aproximadamente 2,5 kilómetros de cada orilla, que es planicie de inundación. Son terrenos bajos que están
precisamente para cumplir esa función cuando el río viene con exceso de agua. En muchos puntos de la cuenca del río Luján se anuló uno de los lados. Allí se elevó el terreno y se construyen casas. Esas casas no se inundan, pero los vecinos o aguas arriba sí. Y lo que se ha visto en el caso del río Luján y la inundación es que el agua se mantuvo tanto tiempo en la ciudad precisamente por esta obstrucción que había, ¿no?, en distintos puntos de la cuenca donde el río no podía circular, vamos a decirlo mal y pronto, ¿no? Por este tipo de urbanizaciones, porque está el manejo de los suelos y del territorio, digamos, más en manos del mercado inmobiliario que del Estado, que debería regular y tener una política para por lo menos poder preservar, ¿no? La ocupación del territorio avanzó agresivamente en las últimas 2 décadas en torno a la capital. La cuenca se ha urbanizado en los últimos 20 años mucho, con lo cual eso ha empeorado el fenómeno de inundaciones, el efecto de las inundaciones en todo el río. O sea, el río, si querés, lo podemos dividir en 2 partes. Una parte más rural que abarca desde su nacimiento en la zona de Suipacha, luego pasa por Mercedes y luego llega a Luján, y ahí entra una zona que se ha urbanizado muchísimo en los últimos 20 años, que son Luján, Pilar, Escobar y termina en el Tigre. Campana, Escobar y Tigre fundamentalmente, que es el territorio en el que los desarrollos inmobiliarios han crecido de manera más importante en los últimos 15, 20 años. En el 2010 había más de 250 mega urbanizaciones de entre 2.000 y 10.000 hectáreas. El 90% de estas 250 o 270 estaban ubicadas en el valle de inundación del río Luján. Esto implica rellenos, diques, terraplenes. Lo primero que hacen es meses y meses de camiones con tierra para elevar esos humedales, es decir, destruirlo. Se hacen excavaciones, se hacen alteos, porque todas este tipo de urbanizaciones náuticas y demás se generan en altura, como que el barrio se construye generando un terraplén sobre la planicie de inundación de un río. El humedal es una especie de esponja, si se quiere, que justamente la naturaleza ha creado para estos eventos climáticos, digo, para ser, de alguna manera, reguladores de estos excedentes hídricos. Entonces, cuando hay necesidad de que el río se expanda y desborde, eso es como una compuerta cerrada que genera que la inundación vaya hacia otro lado. Acá se ve claramente de qué forma impacta en la costa. Sí, claro. Imagínense que eso ahora, cuando el río crece, ya no aloja agua. Por lo tanto, está desplazando el equivalente a la superficie de ese barrio. El agua no solamente tiene que buscar alojamiento, sino que al tener que escurrir por los ríos semejante masa de agua, lo que hace es aumentar la velocidad de los ríos. Ahí tenemos la altura de la costa donde están esos chicos, esa es la altura de la costa natural. Y esa es la altura de la costa con el emprendimiento. Ahí se ve claramente. El agua entonces, ¿a dónde va a alterar esto? Está todo levantado, ¿y a dónde altera? A las comunidades vecinas. El regulador automático de los excesos de agua lo tapaste y entonces se va a otros lugares el agua. El agua escurre. Si vos tapás el lugar a donde el agua naturalmente drena cuando hay demasiado agua, lógico, lo que provocás es esto, ¿no? Lógico, es una cuestión física, absolutamente entendible. En la medida en que está siendo transformado drásticamente, precisamente por el avance de la urbanización sobre un área que no tiene las condiciones para eso, el río encuentra un obstáculo importante al escurrimiento que se verifica en los periodos de retención del excedente hídrico en la cuenca media, fundamentalmente en la ciudad de Luján, ¿no? Humedales que, digamos, que tiene una función ecológica que cumplir y ya está siendo alterada porque, bueno, se hacen dragados, refulados, excavaciones, se mueve el suelo en una magnitud muy importante y eso, bueno, genera un impacto en lo que es el sistema hídrico. Empezás a tener un desmadre hidrogeológico, es decir, cambian los cursos de agua
aquellos lugares que no se inundaban se inundan más. Hoy hablábamos con los expertos del tema de los humedales, que son ganados por los country, por los barrios privados, que no tienen control de municipios, que se siguen construyendo y que indudablemente taponan, se construyen lugares donde no hay que construir y pareciera que no tienen, digamos, impedimentos de ningún sector, ni del municipio ni del gobierno provincial. Explicaste perfecto que en la Cuenca Alta cambiamos el uso del suelo, la especulación inmobiliaria que ha traccionado sobre los humedales y sobre las llanuras de inundación, haciendo urbanizaciones suntuosas, porque es cierto, quien no puede acceder a la vivienda tiene que ocupar aquellas tierras que nadie ocupa. ¿Sí? Pero lo que es inadmisible es que se den permisos para rellenar los humedales, para polderizar esos barrios suntuosos. Resulta impactante saberlo, para el que lo desconoce, resulta aún más impactante conocer cómo se lo ignora por parte de aquel que toma decisiones, ya sea de urbanización. Por eso es que vecinos e integrantes de organizaciones sociales hace más de 3 años venimos denunciando en la justicia la presunta comisión de delitos, entre los que se encuentran el delito de usurpación de bienes del dominio público. Lo explico porque conforme el Código Civil, y específicamente en el artículo 2003-40, inciso 3, los cauces naturales, los cauces de los ríos, las aguas que corren por los cauces de los ríos y toda otra agua que tenga la finalidad de satisfacer usos de interés general, como son las aguas subterráneas, son bienes del dominio público natural. ¿Y eso se permitió? ¿De quién es la responsabilidad de que se haya permitido ese tipo de construcción? Ahí viene las responsabilidades por las cuales ahora se están tirando con munición pesada, porque uno lo acusa al otro y en realidad ambos son responsables. Se tiran la pelota unos a otros. ¿Quién autoriza eso? ¿Los municipios y después la provincia? ¿Los municipios solos? ¿La provincia sola? Todos. Acá son todos responsables. Son responsables de lo que pasó y son responsables de solucionarlo de ahora en adelante. Hace años que se vienen aprobando un conjunto de ordenanzas que tienen, que buscan darle una vista de legalidad a toda esta problemática, porque en realidad no son legales, porque incumplen, como te mencionaba, con un amplio marco jurídico. Estoy cansada de escuchar en los medios que los municipios le echan la culpa a la provincia y la provincia a los municipios. ¿Cómo influye con el tema de las inundaciones el tema de las construcciones de muchos barrios privados sobre humedales o lugares en donde justamente el agua hace estragos y la gente de clase media, media baja está sufriéndolo ahora? Como ex-intendente le pregunto, ¿qué porcentaje influye? Y mire, eso, el gobierno de la provincia autorizó 180 urbanizaciones por decreto del gobernador Scioli. Se lo tendría que haber preguntado a él a la mañana. La descentralización de la potestad de radicación de los barrios urbanos, de los emprendimientos urbanos, se descentralizó en el año 2002. El Estado provincial retomó esa centralidad en el año 2013. Acá hay corresponsabilidad de los municipios, que son los que hacen la zonificación, como el barrio San Sebastián, que era un lugar en zona rural, modificaron y lo pasaron a residencial solamente para poder instalar ese barrio. San Sebastián, en el partido de Pilar, ocupa hoy una superficie de 1.100 hectáreas. Ocupó una de las márgenes del río, modificó sus meandros y propició espejos de agua artificiales. Y después está la provincia, que el ADA es un organismo que tiene que determinar la línea de ribera. Se tiene que cumplimentar una serie de leyes provinciales que permitan el desagüe del agua. Y está la OPDS, que hace las evaluaciones de impacto ambiental de estos barrios horrorosos. ¿Cómo puede ser que la provincia apruebe un barrio que rellena la mitad de la planicie de inundación de Luján? ¿Cuánta gente al pedo, increíble. ¿no? Aplauden acá los presentes. Más la rectificación de 120 kilómetros de río. La cuenca de Luján son 71 arroyos. Si sumamos eso, en vez de 120 kilómetros de extensión, tenemos 450 kilómetros de extensión de río. Esa obra tiene un piso de presupuesto para poder hacerlo de 4.000 millones de pesos. Hoy el ministro Arlía habló de gastar 4.000 millones de pesos para rectificar 120 kilómetros de la cuenca de Luján. Un disparate que no tiene sostén de ningún tipo. Las obras de infraestructura hidráulica están previstas para eventos que son
ordinarios. Para eventos extraordinarios, cualquier obra de infraestructura hidráulica, si no es extremadamente costosa en términos económicos, no tiene una respuesta adecuada. La respuesta, en la mayor parte de las obras hidráulicas, es limitada en situaciones extremas, en eventos extremos como estos. Si nunca nos hubiéramos metido en esos ambientes no tendríamos este problema, entonces no habría que hacer obras, porque esto es como una especie de sistema de retroalimentación positiva. Si yo reconozco que esa es una superficie que no es apta para la urbanización, no tendría esa problemática. Ahora cuando empiezo a modificarla, empiezo a tener la problemática. Entonces empiezo con las obras. Las obras, nosotros desde el punto de vista de la geología y el concepto que tenemos de esos ambientes, no somos partidarios de modificarlos directamente, porque el mero hecho de empezar a hacer obras significa que entonces vamos a seguir modificándolos. El tema de las obras, desde el punto de vista de la economía, del balance que de costo-beneficio, terminan siendo muy caras, porque tienen que tener un mantenimiento eterno, y tampoco van a solucionar el problema, porque va a seguir habiendo inundaciones por más obras que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer normalmente? Y tratar de ir relocalizando lo que modificamos. Y eso se hace en todo el planeta. Los países desarrollados empezaron a relocalizar porque se dieron cuenta que desde el punto de vista costo-beneficio no convenía. Básicamente lo que hay que hacer es generar, una conciencia de que esos ambientes no deberían ser modificados. Pero no es una cuestión de obras, no es una cuestión de mayor necesidad de obras, sino de volver, a los ciclos naturales, a la solución que había dado la naturaleza, que eran los humedales. O sea, de alguna manera hay que revisar todo el ordenamiento territorial, ver lo que se hizo mal y volver atrás en donde haya que volver atrás. No hay otra. La forma de resolverlo, es erradicar esos barrios. Claro, por eso digo. Es una solución muy costosa. No se puede. Es una cuestión muy onerosa que se ha hecho. Este geólogo que hizo el trabajo para nosotros pone como ejemplo lo que han hecho otros países desarrollados. ¿Y qué han hecho? Han trasladado esos lugares. Relocalizar, es lo que decía. Relocalizan. Es posible trabajar en la restauración de humedales. Justamente hay un gran proyecto, ¿ustedes se acuerdan del famoso, cuando fueron las inundaciones del Missouri, en New Orleans? Allá hay todo un gran programa de restauración de humedales. Porque lo dice la propia Constitución de la Nación. Dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, es decir, volver las cosas al estado anterior. Creo que hay todo un pensamiento que estuvo cambiando para promover las restauraciones. ¿Saben lo que está haciendo Holanda en este momento? Un río que rectificó, están volviendo a ampliarle la planicie de inundación, que nosotros en el Luján la tenemos. Y el ministro Arlía quiere rectificar un río, es una locura. En 2007 comenzó la construcción de Colony Park, un emprendimiento que pretendía alterar unas 300 hectáreas en el bajo delta del río Paraná. Las obras se pararon por decisión judicial en 2012. El Colony Park. El Colony Park. El municipio ahora tuvo un juicio y ahora le han indicado que tiene que volver el terreno al estado original. El día que el Estado en Argentina deje de estar cooptado por la política y esté cooptado por especialistas... Y por la corrupción. Y también tenga menos corrupción, el tipo que venga a presentarte un permiso de construcción sobre un humedal o sobre una zona complicada o una zona que no debería construirse, no va a haber más una firma permitiéndotelo. Pasa por todo un canal burocrático donde hay un montón de estudios que se cumplen. Y si tenés un tilde rojo te dice, acá no. Acá no.